El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar en el libro de sociales, pero primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior nosotros hablábamos de las industrias y del capitalismo. Cuando nosotros decimos capitalismo, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, es poder económico, precisamente porque los capitalistas eran los dueños de las grandes industrias de aquel entonces. ¿Cómo se formaron las industrias? Primero, las industrias, bueno, antes de la formación de las industrias, el trabajo de todo lo que se producía era manual, es decir, con la mano, tanto en el campo como en la ciudad. Todo era prácticamente a la mano. Gracias a la invención de una pequeña máquina llamada la máquina a vapor, revolucionó al mundo entero, sobre todo en aquel entonces. Con el inicio de esta pequeña máquina que yo les decía que consideren más o menos como una olla a presión que todos tenemos, en donde los alimentos se cocinan a la velocidad, ¿verdad? Por eso la mamá cuando está apurada a veces dice rapidito a la olla de presión, porque cocina en la mitad del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, con la invención de esta máquina a vapor, que en aquel entonces movía motores gigantescos en las industrias, se pudo dar inicio a los diferentes tipos de industria, a la industria de los tejidos, o sea, del textil, a la industria del carbón, a la industria de diferentes materiales. Después ya se dio origen a la industria de la medicina, incluso muchos años después la industria de la música, la industria de la moda. Para todo hay industria. Resulta que en estas industrias trabajaban los obreros, que eran aquellas personas que no tenían dinero, era la clase pobre. Ellos eran los que movían prácticamente las industrias y ayudaban a que se produzca la velocidad para que todo el dinero sea a beneficio de los capitalistas, o sea, de los dueños, y a los obreros les pagaban muy poco. No vivían en buenas condiciones. Muchos de ellos vivían amontonados en cuartos, no tenían servicios básicos, agua, luz, no tenían una buena alimentación, no gozaban de derechos. Por ejemplo, ¿qué derecho? El derecho a la recreación en ese tiempo no había derecho a la salud, derecho al estudio, a la educación, no había derecho a nada de eso. Simplemente ellos trabajaban para seguir sobreviviendo y para sacar a sus familias adelante. El problema es que también trabajaban muchos niños y mujeres. ¿Tienen la idea de lo que hacían, cómo los explotaban a los niños? Los contrataban para pagarles muy poco. Lo mismo a las mujeres. No les pagaban lo mismo que a los hombres. A ellas les pagaban mucho menos, ¿no? Entonces, de esta manera fue creciendo lo que fue el capitalismo, porque los capitalistas cada vez creaban más industrias y más industrias y más industrias. Como la población había crecido tanto, en las industrias no faltaba lugares para los obreros. O sea, tenían trabajo, pero el trabajo era demasiado forzado. Ellos trabajaban para beneficio de los capitalistas, ¿no? Eso es lo que vimos la clase anterior en resumen. Cómo surgió el capitalismo en base a las industrias. Hoy en día también hay capitalistas, les cuento. Hoy en día también hay personas que tienen poder económico. Por ejemplo, a ver, la Coca-Cola. La Coca-Cola hoy en día es una industria capitalista porque tiene a sus obreros trabajando. No sé si se han dado cuenta ustedes cómo trabajan ellos. Lo mismo, por ejemplo, McDonald's. McDonald's también es otra empresa capitalista. Ustedes se han dado cuenta que en Navidad ustedes salen un 25 de diciembre y ellos no están descansando, están atendiendo. O sea, el trabajo para ellos no se detiene. Llega el 31 de diciembre, igual usted puede ir al McDonald's y encuentra abierto a las 12 de la noche. Entonces, miren, ¿por qué les digo capitalismo? Porque los dueños de esas industrias o empresas capitalistas quieren, mientras más trabajan y más trabajo forzado para los obreros, más dinero ganan ellos. Y con esto ellos pueden abrirse más industrias, más empresas en otros lugares. No, por eso es que usted encuentra McDonald's aquí, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en todas las provincias, porque son capitalistas. Entonces, esto no ha parado. Capitalismo sigue avanzando.
Listo, jóvenes, entonces vamos a ver un pequeñísimo video. Le pido por favor la ayuda a algún chico, algún estudiante que me ayude para ver el capitalismo. ¿Quién? Ya, gracias. A ver, ¿quién me va a ayudar? No veo quién me diga yo. Ayúdame, por favor. Yo, profe. Ya, gracias, Paulita. A ver, en el YouTube, comparte la pantalla y vas a poner el capitalismo para que usted, no, mejor no vas a poner el capitalismo, sino vas a poner la revolución industrial, la revolución industrial. Ya. En el YouTube, revolución industrial. Vamos a ver un video corto de cómo era el trabajo en las industrias, ¿no? Ya. Vamos a ver a la segunda, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó, la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era, y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales, que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. Y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. ¡Adiós, amigos! ¡Ah! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Gracias, Josué. Listo, chicos, entonces, por favor.
Gracias, chicos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, por favor, es trabajar en un taller del libro, por favor. Van a abrir en la página 78 con su resaltador. Vamos a ir hacia lo más importante. Página 78. Dice definición del capitalismo y antecedentes. Resalte donde dice, el capitalismo es un sistema económico en el que los medios de producción son propiedad privada. Quiere decir de un solo dueño, ¿no? Esto incluye los instrumentos y elementos materiales utilizados para producir los bienes. Hasta ahí. Abajito, nos bajamos más donde dice, el crecimiento económico de las ciudades europeas mediterráneas dependió del comercio antes que de la elaboración de manufacturas. Ya. Manufacturas quiere decir todo aquello que es elaborado con la mano, ¿no? Por eso es que a eso lo reemplazó las fábricas que producían en serie, producían por montones. Empresas de las ciudades, expansión de las ciudades y desarrollo del capitalismo. Resalte donde dice, para el siglo XIII, Europa experimentó el crecimiento de su población. Los territorios italianos adquirieron notoriedad debido al comercio que realizaban con Asia. Entonces, Europa comercializaba más con Asia, por el hecho de que están juntitos también, ¿no? Están cerca, el uno al lado del otro, acá abajo. Sin embargo, Europa sufrió una de las más grandes pandemias de la humanidad, la peste negra, que la asoló en el siglo XIV y golpeó fuertemente al sistema feudal, hasta donde dice feudal. ¿Por qué será que la peste negra azotó al sistema feudal? ¿Por qué será? ¿Saben ustedes qué era la peste negra? No. Ya, verán, la peste negra es la peste de las ratas que en ese entonces hubo en Europa. Entonces las ratas, aparte de contagiar a miles de la población, porque murieron miles, porque las ratas, las pulgas de las ratas se saltaban a las personas y les contaminaban con un virus. Y esto provocaba la muerte porque en ese entonces no habían antibióticos ni vacunas para ellos. No se había creado vacunas. Solo la vacuna de la viruela se había creado, pero nada más. Entonces, estas mismas ratas llegaron hacia los campos, por eso dice el sistema feudal. Llegaron a los campos y acabaron con inmensidad de sembríos. Provocaron y golpearon al sistema feudal. Le provocaron una crisis en los sembríos, las mismas ratas. Entonces, años más tarde, ¿y sabe por qué se dio la peste negra? Era porque en Europa en ese entonces no existía sistema de alcantarillado. Es decir, las aguas, incluso las aguas hervidas circulaban por la ciudad. O sea, era tremendo en esa época, ¿no? La higiene para nada. Por eso es que ellos solo se bañaban una vez al mes, solo una vez al mes. No, pero gracias a que después ya existió el jabón, la invención del jabón fue algo bueno para ellos, ¿no? Pero ellos vivían en condiciones muy insalubres. Entonces, imagínense, si así vivían los de las ciudades, ¿cómo serían los de las industrias que se amontonaban a vivir en cuartos? Entonces, fue muy duro para ellos. Abajito. En Europa, los comerciantes habían adquirido gran importancia política y social, y las ciudades italianas eran capaces de mover sus propios ejércitos y controlar rutas comerciales. Por último, abajo. Ay, ¿qué me pasa? Bueno, abajo va a poner donde dice, en el siglo XVII, el poderío italiano y español quedaron relegados por nuevos puertos, ciudades del norte de Europa, como Amberes y Ámsterdam, ganaron poder y ampliaron el comercio.
Ayúdame con la lectura, por favor, Ariel, de la parte de acá, del cuadrito. Ariel, prende el micrófono, por favor. Bueno, Ariel parece que no está. A ver, Emily. Florencia fue una de las ciudades comerciales más importantes del Mediterráneo. Muy bien. Y el cuadrito de abajo, por favor, del último. Isabel de Castellana y Fernando de Aragón financiaron la expedición que dio inicio a la conquista de América y al uso de sus recursos. Ya, estos son los reyes que dieron origen entonces a la expedición marítima que llegó a América. Pásese por favor a la otra hoja, jóvenes, donde dice industrialización. ¿Ya? Y en la parte de arriba vamos a resaltar donde dice, para fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, otras ciudades ganaron importancia en el dominio comercial atlántico gracias a un proceso de industrialización creciente que les permitió producir bienes de manera mecánica y en mayor número. Abajito, el proceso de industrialización que referimos se lo conoce como revolución industrial. Abajo. La industrialización tuvo mayor impulso en Inglaterra y Alemania. Y quiero que por favor observen el gráfico de acá. ¿Sí ven? Entonces parece que fueran mujeres que dice, el trabajo artesanal fue mayoritario en muchas ciudades europeas. La industrialización solo tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Miren. Y acá tenemos el otro gráfico también, en donde también están trabajando. Bueno, ellos no es que tenían tiempo para conversar, para recrearse, divertirse, ni siquiera en el trabajo, no. Solo lo único que era trabajo, trabajo y más trabajo. Entonces, ahora sí vamos, por favor, a llenar esta partecita y con eso concluimos. Vamos a llenar todos. Dice, ¿qué pasó en el siglo XIII? Europa experimentó el crecimiento de la población. Escriban por favor ahí. Europa experimentó el crecimiento de la población. ¿Sabe por qué la población creció tanto en ese entonces? Porque ni siquiera se habían inventado los métodos anticonceptivos. Entonces, las mujeres tenían los hijos que Dios les quería dar. Ya no es como la mentalidad de hoy día que uno, máximo dos, por la situación, ¿no? Pero antes no, era así. Ellos tenían esa ideología de tener los hijos que Dios les mande. Entonces, Europa experimentó el crecimiento de la población. ¿Escribió ahí eso? Europa experimentó el crecimiento de la población. Vamos abajo. ¿Qué más pasó? Golpea al sistema feudal. ¿Qué pasó? ¿Quién golpeó al sistema feudal? Acuérdese a las tierras. ¿Qué pasó? Siglo XIV. Ya en el siglo XIV, la peste negra, la peste de las ratas. Siglo XIV. Peste negra, vamos a poner ahí. Siglo XIV, peste negra. Siglo XIV, peste negra. Acá abajo dice, monarcas deben pactar con comerciantes por riquezas. Esto sucedió en el siglo XVI. Siglo XVI. Una X, una B y un palito. Siglo XVI. ¿Qué pasaría en el siglo XVIII? Las ciudades, ¿qué pasó? ¿Qué hubo ya en el siglo XVIII? Las industrias, ya muy bien. Se crearon las grandes industrias. Se crearon las grandes industrias. Se crearon las grandes industrias.
En el siglo XVIII. Se crearon las grandes industrias. Y para el siglo XIX, esas industrias, ¿qué pasó? ¿Se perdieron, se terminaron o qué pasó en el siglo XIX? Ganaron importancia. Ya, muy bien. Ya. Las industrias ganaron importancia, entonces pongamos ahí. Las industrias ganaron importancia. ¿Ya? El trabajo colaborativo no lo vamos a hacer. Entonces, esto por favor, escúchenme bien lo que les voy a decir, jóvenes. Esto es importantísimo, así es que, bueno, primero voy a dejar de compartir. Ya. Dentro del parcial 2, porque ya estamos en el 3, ¿no es cierto? En el libro ya estamos en el 3 ya. Dentro del parcial 2 del portafolio digital, usted va a abrir una carpetita ahí, dentro del parcial 2, como que escondidita. Y ahí usted va a poner todos los trabajos del parcial 3. ¿Está entendido, chicos? Es porque en el ministerio nosotros tenemos que cumplir solo con 2 parciales. Entonces, para no confundirnos, usted simplemente la esconde dentro del parcial 2 a esta carpetita y le pone ahí por ahí parcial 3. Y ahí guarda los trabajos que ya hemos hecho hasta aquí, las carátulas y esto del libro. Eso van a poner, jóvenes. Y también lo que vimos ayer, el organizador. Ya, chicos, entonces, por favor, déjenme ver si tengo esta opción porque necesitamos jóvenes. A ver, espérenme un momentito, voy a suspenderla.